Bueno, les damos la bienvenida a esta webinar, la webinar de Derecho Laboral en tiempos de coronavirus. Esta es una webinar que hace parte del ciclo de charlas gratuitas virtuales que la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes ha organizado. Lo ha hecho en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta particularmente lo estamos haciendo con la Facultad de Derecho. Nuestra intención en este espacio es poder ofrecerles a todos ustedes nuevas alternativas para que continúen aprendiendo en cada momento de su vida, y esta es una excelente oportunidad para hacer. El día de hoy nos acompaña el profesor Efraín Fernández, quien va a ser el conferencista encargado de desarrollar esta actividad. Para contarles un poco sobre el perfil de este profesor, les contamos que el profesor Efraín Fernández es abogado de la firma Godoy Córdoba, es profesor de la Pontificia Universidad Javeriana en Derecho del Trabajo, es abogado de la Universidad de Cartagena, especialista en Derecho Laboral de la Universidad del Norte, especialista en Derecho Comercial de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho de la Empresa de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, y además cuenta con una amplia trayectoria y experiencia como asesor empresarial en asuntos comerciales, civiles y laborales. En esta experiencia ha abarcado temas de consultoría, litigios, gestiones ante el Ministerio del Trabajo, auditoría y capacitación. Ha desarrollado proyectos de reestructuración de esquemas de contratación de personal y se ha desempeñado como gerente de recursos humanos en el sector de oil and gas. Es conferencista de uno de nuestros cursos, el curso de Nuevas Tendencias del Derecho Laboral, que también lo organiza la Facultad de Derecho. Profesor, sea usted bienvenido. Antes de iniciar con su intervención, queremos contarles que tendremos un espacio de preguntas una vez termine la intervención del profesor. Y recordarles también que pueden enviar todas las preguntas que surjan y comentarios a través del chat y a través del PIR. Si tienen dudas técnicas, también pueden escribirle por el chat interno de forma privada al organizador de este evento. Bueno, ya sin más preámbulos, damos inicio a esta actividad. Profesor Efraín, bienvenido y empezamos con esto. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, para hoy tenemos un tema bastante interesante, pues todos sabemos que por la contingencia que estamos viviendo es un tema que nos atañe y que es de total interés, sobre todo de aquellas personas que ofician como empleador. Entonces, vamos a evacuar el tema como en 3 módulos. Primero, vamos a hablar de la posición que tiene el Ministerio del Trabajo frente a todo el evento que está ocurriendo. El segundo, qué están haciendo algunos actores de todo este tema laboral. Y el tercero, cuáles son las opciones para el manejo de la crisis, o cuáles consideramos que son las opciones más adecuadas que tenemos en este momento para el manejo de la crisis. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es jurídicamente cuál es la realidad en la que nos encontramos. Y para poder analizarlo tenemos que ver más o menos cuál es la normativa que ha sido expedida a raíz de la pandemia que ha generado el COVID-19. Entonces, hay una norma particular que es de especial relevancia para todos los empleadores en este momento, es el decreto 457 expedido hace unos días, que es el que ordenó las medidas de confinamiento obligatorio para todos los ciudadanos. Entonces, a partir de ese decreto, es que hoy la mayoría de los que estamos en esta conferencia y muchas otras personas, pues estamos en nuestras casas. Ese es precisamente el decreto que ha venido generando, digamos, que los inconvenientes para las empresas y para los empleadores de cara a el desarrollo de sus actividades de forma normal, ordinaria. En ese decreto, pues, se ordena que todas las personas deben mantenerse dentro de las instalaciones de su casa, deben estar en su hogar, guardando lo que podríamos llamar una cuarentena, y hay unas causales específicas donde se establecen algunas actividades que se encuentran excluidas de esa regulación. Algunas de índole personal, otras de índole empresarial, pero que al final son esas las únicas que les permiten a las personas salir del espacio normal o del espacio en el que deben permanecer en la casa. Entonces, siendo este el decreto o la norma que nos ha causado todo el inconveniente por la falta de posibilidad de ejecutar acciones laborales, pues se deriva toda la problemática, que no es más que cómo hago para mantener mi empresa teniendo una carga laboral muchas veces muy importante que no está operando, la empresa pues prácticamente no está ejecutando su objeto social derivado a esto. Entonces, para poder concretar qué es lo que está pensando el Ministerio del Trabajo, hay una circular, que también fue emitida hace unos días, la 021, que es particularmente importante. ¿Por qué? Porque en esa circular es en la que el Ministerio de alguna forma nos dijo, mire, yo, como ente encargado de regular las relaciones laborales,
quiero que estas sean las acciones que realicen los asociados, las empresas, los empleadores de este país. Y las sacó por medio de esta resolución y las resumió en unos puntos particulares. El primero de ellos es el trabajo en casa. 2, menciona teletrabajo. 3, jornada laboral flexible. 4, vacaciones anuales anticipadas y colectivas. 5, permisos remunerados. Entonces se habla del salario sin prestación del servicio y con eso cierra las medidas a implementar. Entonces vemos que el ministerio lo que nos está diciendo es trate de mantener en primer lugar a sus trabajadores activos. Si por alguna razón usted no logra mantener a sus trabajadores activos, trate de mantener por lo menos los contratos activos. ¿Por qué? Pues porque es indispensable que los trabajadores en este momento tengan acceso a su seguridad social y tengan una relación laboral que de alguna forma les sirva para solventar la crisis. Y en últimas, lo que nos dice es, si usted no puede hacer ni lo uno ni lo otro, pues mande al trabajador a su casa y manténgalo allá quietico, sin hacer prácticamente nada mientras usted le va pagando. ¿Cuál es el punto con respecto a esto? Pues que desde el punto de vista económico para las empresas no es solventable este tipo de situación. ¿Por qué? Pues porque las empresas que no tienen en este momento los recursos económicos para poder solventar la crisis cuando no están reportando ningún tipo de ingresos. Entonces, este es el punto en el que empezamos a analizar cuáles son las opciones que como empresa tengo de cara a la situación y qué piensa el ministerio con respecto a esas opciones. Entonces empezamos a plantearnos posibilidades. Listo, mandé a mis trabajadores a la casa, a los que podía, porque no todos pueden desarrollar sus actividades desde allá. Yo tengo, por ejemplo, un área de producción muy importante de trabajadores que no pueden estar desde su casa realizando las labores y con eso no puedo hacer absolutamente nada. Primera medida a implementar, el ministerio nos ha dicho, mándelos a vacaciones. Haga uso de las alternativas que tiene, el tiempo que tienen los trabajadores de vacaciones acumuladas. Primera medida. Si de pronto esas vacaciones acumuladas no son suficientes, haga uso de vacaciones anticipadas. Entonces usted le va a otorgar vacaciones al trabajador, las cuales una vez se vayan causando, ¿cierto? Digamos que de alguna forma nos devuelve ese tiempo invertido al cual en principio no tenía derecho. Y además de eso, nos dio una gabela adicional. Y es que a través del decreto 488, que entró a regular algunos asuntos de carácter laboral, nos dijo el preaviso de 15 días que aparece en el Código Sustantivo del Trabajo, por esta contingencia lo vas a poder omitir. Tienes que preavisar con un día de anticipación las vacaciones que vas a otorgar a tus trabajadores. Entonces el ministerio lo que buscó fue decirle a las empresas, mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores, hágalo a través de sus vacaciones para que el impacto de la contingencia no sea tan fuerte, ¿cierto? Y con eso ayude a solventar la crisis, tanto para usted como para el trabajador. Estamos utilizando nuestras vacaciones, llegó la fecha que tenemos en este momento todos en la cabeza, que es el 13 de abril, que es la fecha en la que se debe acabar el aislamiento voluntario, el aislamiento obligatorio, ¿cierto? Y ahí nos empezamos a preguntar, bueno, ¿y ahora qué hacemos? De pronto ya agoté la posibilidad de las vacaciones, el flujo de caja de la empresa ya no da para más, no tengo forma de seguir pagando vacaciones, no tengo forma de seguir redimiendo el pasivo vacacional y tampoco dando anticipadas. Entonces, ¿qué puedo hacer en este momento? Aquí es donde vienen las otras opciones que tenemos. Entonces, una de las opciones en las que han pensado muchas de las empresas es la suspensión de los contratos de trabajo. Cuando pensamos en suspensión de contratos, inmediatamente de alguna forma nos dio un mensaje diciéndonos no se pueden suspender contratos de trabajo. Y eso es lo que la mayoría de organizaciones tenemos en este momento en nuestra cabeza con respecto a la situación. Que los contratos de trabajo no pueden ser suspendidos. ¿Qué tan cierto es esto? ¿Qué tanto es verdad? Ahora vamos a hablar un poco de eso cuando entremos a analizar qué están haciendo las empresas. La tercera opción que tendríamos en este caso, cuando llegamos a conclusión, es empezar a dar por finalizados los contratos de trabajo de nuestros trabajadores, ¿cierto? Esa es otra de las opciones que nos viene a la mente y empezamos a evaluar diferentes fórmulas para hacerlo. ¿Qué puedo hacer yo en este momento? El hecho de tener una crisis, una situación como la que me están viviendo, es suficiente para ayudar por determinados contratos de trabajo, ¿cierto? Entonces nos hacemos la pregunta en ese momento,
o yo debo utilizar algún tipo de estrategia diferente o herramienta diferente. Y la tercera opción a la que llegamos en este momento es ¿por qué no modifico los contratos de trabajo para que sean más, entre comillas, llevaderos para la empresa? Para que económicamente yo tenga la posibilidad de solventar la situación manteniendo a todo el mundo empleado. Esto es lo que el Código Sustantivo de Trabajo se denomina como revisión de los contratos de trabajo. Entonces, teniendo ya el panorama de lo que el Ministerio nos está diciendo, que prácticamente se está siguiendo esa posibilidad de mantener las vacaciones y de mantener el poder adquisitivo del trabajador. Por acá me están diciendo que estoy teniendo problemas de señal. Vamos a continuar y me cuentan. Entonces les decía, como el Ministerio lo que quiere es que nosotros mantengamos esa posibilidad para mantener el poder adquisitivo del trabajador, nos está dando esas previsiones y nos está advirtiendo. Otra cosa que hay en este momento en el tintero y que hay en el ambiente es que algunas empresas han unos requerimientos por parte del Ministerio de Trabajo precisamente por acciones que han tomado desarrollo de toda esta situación. Entonces, eso también, digamos que está en los medios, está en las redes sociales y de alguna forma nos está frenando para tomar decisiones. Entonces, como actores de esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Cuáles son las posibilidades que tenemos en este momento? Ya mandamos a nuestros trabajadores a vacaciones. Están en este momento disfrutando de vacaciones, les dimos la notificación con un día de anticipación, con el decreto 488, que finalmente, como les digo, es un tema totalmente posible y viable, ¿cierto? Y llegamos al punto donde, como les dije hace un rato, tenemos que tomar una decisión adicional. Entonces, primera posibilidad, suspensión de los contratos de trabajo. Ya les dije que el Ministerio salió a decir que los contratos no se pueden suspender. Eso tiene un contexto que debemos entender de forma adecuada. Cuando vamos al artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, ese artículo determina cuáles son las causales de suspensión del contrato de trabajo. Vale aclarar, no es una sola, son 7 diferentes. Todas son causales de suspensión. La primera, que es la que para nosotros va a ser más relevante, es la que habla de fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida la ejecución del contrato de trabajo. La tercera, ojo, es la suspensión de actividades por razones técnicas o económicas. Y la cuarta es la licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador. Entonces, esas 3 causales de suspensión son las que son relevantes para nosotros. ¿Por qué? Cuando el Ministerio ha salido a decir que no es posible suspender los contratos de trabajo, ellos están haciendo referencia a la causal número 3, que es la suspensión por razones técnicas o económicas hasta por 120 días. ¿Por qué está haciendo alusión a esta causal? Porque el Ministerio de forma, porque para yo poder suspender actividades hasta por 120 días es indispensable contar con una autorización que emite el Ministerio del Trabajo. Entonces yo como empleador debo generar un requerimiento para el ministerio, hacerlo llegar al ministerio, el ministerio revisa si esas causas económicas, operativas, de verdad se están dando, si de verdad tienen lugar, y si es así, autoriza la suspensión, la cual podrá tener una extensión máxima de 120 días. Entonces, ¿qué quede claro? Cuando el ministerio sale a decirnos a todos, yo no voy a autorizar suspensiones, no se pueden suspender contratos, ellos están hablando de esa causal en particular, no de las otras causales. Con respecto a la causal número 4, que fue la tercera que les mencioné hace un rato, que es donde habla de licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador, también se ha pronunciado el ministerio. Entonces salió a decir que no era posible autorizar lo que llamaríamos nosotros coloquialmente licencias no remuneradas de nuestros trabajadores. Eso es algo que no es nuevo. Y lo que dice el ministerio al final no es algo nuevo. El ministerio simple y llanamente lo que nos está diciendo es que ningún empleador puede valerse de su posición para de alguna forma ir en contra de la voluntad del trabajador y, entre comillas, obligarlo, ¿cierto?, a que éste solicite una licencia no remunerada. Para que la licencia no remunerada sea un acto totalmente válido, tendríamos que contar con la plena y total
capacidad del trabajador al momento de exponer su declaración de voluntad. Entonces, que quede claro, a lo que no podemos llegar es a ese punto donde como empleador estamos constriñendo al trabajador para que solicite una licencia. Si él de forma libre lo hace, porque digamos que por X o Y motivo se solidariza con la situación de la empresa, es totalmente válido. Entonces ya tenemos la causal que hace alusión a razones técnicas o económicas, que es la que autoriza el ministerio. Tenemos cuando el trabajador nos solicita la licencia y nosotros de común acuerdo, pues llegamos a ese punto de una licencia no remunerada. Y la primera es por fuerza mayor o caso fortuito. Sobre esta, el ministerio lo único que ha dicho, o más bien lo que ha salido a decir, es que la fuerza mayor o caso fortuito solamente puede ser determinada, o su existencia solamente puede ser verificada por un juez laboral. Entonces, cuando el ministerio salió a decirnos eso, de alguna forma lo que nos dijo es, yo finalmente no tengo competencia para determinar si efectivamente hubo o no fuerza mayor o caso fortuito. Esa es una valoración que cada empleador tendrá que hacer de cara a la situación que se está viviendo y posteriormente, en caso de que se llegue a ningún tipo de acción judicial, un juez tendrá que entrar a valorar si esa fuerza mayor y ese caso fortuito efectivamente existieron. Si no es de esa forma, la fuerza mayor y el caso fortuito no se va a poder materializar y no vamos a poder hacer uso de esa causal. Entonces, ¿cómo podemos determinar si efectivamente existe la fuerza mayor y el caso fortuito? Tenemos que acudir en este caso a la legislación civil. El artículo 64 del Código Civil dice que se llama fuerza mayor o caso fortuito el imprevisto, ¿cierto? O que no es posible resistir, como un naufragio, un remoto, el apresamiento de enemigos y los actos de autoridad ejercidos por funcionario público. Esa última frase es la que en este punto resulta más valiosa para nosotros, cuando nos hablan de los actos de la autoridad ejercidos por un funcionario público, porque lo que hemos considerado es que finalmente, más allá del hecho de la pandemia, más allá del hecho de la enfermedad, más allá del hecho de la epidemia, lo que nos está impidiendo desarrollar nuestros objetos sociales es eso. El acto de la autoridad está restringiendo que podamos ejecutar nuestras acciones como empresas y como empleadores. Entonces, ahí ya tenemos en el plano, de la suspensión de los contratos, qué es lo que podemos hacer y cómo podemos operar. Ahora, aquí hay algunas cosas que digamos que de alguna forma nos han ido generando cierto temor dentro del escenario. No sé si todos tengan la información o no, pero por ejemplo, el día de hoy en Cartagena, un juez de tutela ordenó una medida cautelar en contra de una cadena hotelera que suspendió sus contratos de trabajo, y esa medida cautelar en sí lo que les dice es, usted no puede suspender los contratos, manténgalos activos mientras yo decido vía tutela cuál o cómo se va a dar la protección de los derechos fundamentales de esos trabajadores. Ese es un hecho que obviamente nos genera temor, porque el hecho de que venga un juez de tutela e intervenga de esta forma, evite la suspensión de los contratos, aunque sea como una medida cautelar, pues termina siendo un riesgo para las compañías en el momento en el que empiecen a suspender contratos. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer frente a esto? Pues digamos que el llamado acá, de cara a los empresarios y a los empleadores, es mantener la calma e implementar las medidas que la ley finalmente nos da herramientas para hacerlo. Que eventualmente podemos caer en situaciones como la que les estoy contando. Sí, es cierto, es una posibilidad, pero son situaciones con las que vamos a tener que lidiar eventualmente y defendernos, porque finalmente lo que nos debe dar tranquilidad es que actuemos acorde a lo que implica la ley y de cara a lo que dice el derecho. Si estamos siguiéndonos por la normatividad vigente, en teoría no deberíamos tener ningún problema al ejecutar este tipo de medidas. Entonces, ya hablamos de las vacaciones, ya hablamos de la posibilidad de suspender contratos. Vámonos ahora a lo que es la revisión del contrato de trabajo. ¿Qué es la revisión del contrato de trabajo? Si ustedes se van al artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo, van a ver que ese artículo nos dice cuando sobrevengan situaciones económicas particulares que generen algún tema, por ejemplo en la ejecución de los contratos como son estas, es posible que las partes revisen el contrato. Cuando hablamos de que las partes revisen el contrato, a lo que hacemos referencia es que se sienten, miren las condiciones del contrato de trabajo, ver si esas condiciones son adecuadas para el momento o si deben ser modificadas a fin de poder superar ese momento. Entonces,
Poniéndolo en un plano más sencillo, lo que nos dice la norma es que nosotros nos podemos sentar con el trabajador y pactar eventualmente nuevas condiciones. Por ejemplo, vamos a reducir la jornada laboral y con respecto a la jornada, obviamente la asignación salarial del trabajador. ¿Podemos llegar a un acuerdo? Si podemos hacerlo, se firma un documento donde eso quede protocolizado y tenemos una disminución de jornada y un cambio en el salario. Incluso podríamos estar en el escenario en el que simple y llanamente tenemos una reducción de los salarios acordados con los trabajadores. Recuerden también que si estamos hablando del salario mínimo legal y se mantiene la extensión de la jornada ordinaria o de la máxima legal, no vamos a poder bajarnos de esa línea de salario mínimo. También es cierto que si estamos, por ejemplo, con un trabajador que trabajaba 8 horas, ya no va a trabajar 8 horas, sino 4, eventualmente sí podríamos bajar esa línea del salario mínimo porque el salario mínimo debe mantenerse en proporción a la jornada ordinaria o máxima legal, según sea el caso. Entonces, este artículo 50 nos permite hacer esa revisión que finalmente puede ser una herramienta adicional que podamos utilizar en la medida en la que contemos con esa colaboración de nuestros trabajadores, que ellos estén dispuestos a cambiar temporalmente las condiciones laborales que vienen teniendo. La idea, obviamente, es que si hacemos una revisión de este tipo con base o basados en la existencia de la contingencia, deberá extenderse por el término que dure la contingencia. No entendido como la pandemia y como el momento que estamos viviendo, no, entendido como las repercusiones económicas que esto genera en corto o mediano plazo. Entonces, en el momento en el que la empresa ya pueda empezar a superar esa situación, digamos que deberíamos volver a tener el escenario en el cual revisemos las condiciones laborales y podamos reeditar esas condiciones para recuperar ese equilibrio que teníamos en un principio, obviamente, antes de toda esta situación. Y la última opción, pues, es la terminación de los contratos de trabajo. Obviamente nadie quiere llegar allá, porque finalmente, pues, eso implica de alguna forma que las tácticas o que las estrategias que hemos utilizado, pues, no han sido efectivas. ¿Qué tenemos frente a la terminación de los contratos de trabajo? Lo primero que tienen que tener claro es que si ustedes van a empezar a terminar contratos de trabajo sin justa causa, la ley les da unos límites. Yo no puedo simple y llanamente coger y sacar a todo el mundo en mi empresa y dejar a mi empresa sin trabajadores. ¿Por qué? Porque tengo una restricción de carácter legal. Entonces hay una figura en la legislación laboral que se llama el despido colectivo. Y el despido colectivo lo que me dice es que existen unos rangos, ¿cierto? Que arrancan en las empresas que tienen 10 trabajadores. El último rango habla de aquellas empresas que tienen más de 10 trabajadores. Y dependiendo del rango en el que yo me encuentre, tengo un número máximo de trabajadores que puedo desvincular sin justa causa. Simple y llanamente porque tomé la decisión de hacerlo y puedo pagar una indemnización para poder ejecutarlo. Entonces, esa es la primera restricción que tenemos. ¿Qué ha dicho también el ministerio? Que ellos no van a autorizar despidos colectivos. Precisamente es con respecto a esta figura a la que hablan. Cuando yo necesito actuar por fuera de ese rango que me da la ley, cuando necesito despedir o dar por terminados sin justa causa más contratos de los que la ley me permite, tengo sí o sí que ir al ministerio y y solicitar la autorización para poder terminar más contratos de los que la ley me permite. Entonces, si yo obtengo la autorización del ministerio, podría incluso sacar la mitad o 3/4 partes o casi toda la nómina de la empresa porque el ministerio me lo autorizó. Como el ministerio ya nos dijo que no va a autorizar ese tipo de acciones, entonces tenemos esa restricción muy latente, digamos que muy encima, y hasta ahí es hasta donde vamos a poder llegar actuando sin justa causa. ¿Qué otras opciones para terminar contratos tengo? Entonces viene acá, Efraín, si yo tengo contratos a término y estoy en la época en la que debo dar el preaviso, como dice la ley, 30 días antes de la fecha de expiración, ¿puedo notificar y ese contrato después se puede acabar? La respuesta es sí, sí puedo hacerlo, estoy amparado por la ley. Volvemos a lo mismo, es posible que se generen eventuales acciones de parte de las personas que se vean afectadas por este tipo de medidas, pero yo estoy actuando acorde a lo que la ley indica, es que para la terminación del contrato de trabajo, para que se dé efectivamente en la fecha en la que yo pacté o en la fecha de cumplimiento de alguna de las prórrogas, pues debo notificar con 30 días de anticipación. Que finalizó la labor para la cual yo contraté a la persona, la obra o la labor para la cual la contraté. ¿Es posible terminar el contrato? Sí, sí es posible. Finalización de la obra o labor es una causa de terminación de los contratos de trabajo.
Efraín, que sí puede entonces utilizar los periodos de prueba para dar por terminados los contratos. Recuerde que el periodo de prueba es un espacio dentro de la relación laboral en la cual las partes de alguna forma se miden. Entonces yo mido las aptitudes del trabajador con respecto al cargo que quiero que él desarrolle, ¿cierto? Y el trabajador mira un poco si la empresa es lo que él quiere, si la empresa es lo que él está pensando, si el empleador es el que él creía que iba a tener y es lo que quiere tener. Entonces, en ese escenario, la ley me permite terminar el contrato simple y llanamente haciendo la manifestación. Ahora, existe jurisprudencia que nos dice que esa terminación debe estar revestida de algún tipo de motivación. La ley no me lo exige, pero sí es bueno que tengamos ese tipo de contingencia o que estemos preparados para ese tipo de contingencia. Entonces, si yo como empresa he venido ejecutando unos contratos en periodo de prueba y he visto que la persona no es la que tiene esas aptitudes, yo en este momento podría ejecutar ese periodo de prueba y dar por terminado ese contrato de trabajo. Y no tendría por qué tener un problema de carácter legal porque finalmente tengo la potestad para hacerlo. La prevención ahí sería, tratemos de que en efecto sea consecuente la terminación con ese rendimiento o esas aptitudes que hemos venido verificando de parte del trabajador, porque eso es lo que nos va a dar al final el mayor blindaje o el blindaje que podríamos querer para este tipo de situaciones. Entonces, ya teniendo en la mesa, digamos que las diferentes opciones que tenemos, y como les dije, arrancamos por las vacaciones, nos vamos por las suspensiones, seguimos con las revisiones de los contratos de trabajo, finalmente llegamos hasta la posibilidad de determinados contratos, tenemos que ver qué están haciendo las empresas, qué están haciendo los empleadores, los grandes, los medianos y los pequeños. Que además aquí les digo algo, y es algo que he ido notando con el desarrollo de esta contingencia, y es que por más que uno sea un empleador pequeño, un empleador mediano, un empleador grande, al final, ¿cierto? Las condiciones y lo que esto ha venido generando termina siendo muy similar para todos. O sea, yo sé que eventualmente una empresa pequeña podría mirar a otra más grande y decir, es que ellos tienen más posibilidades, tienen más recursos, tienen más opciones. Y yo lo que les digo es, realmente no termina siendo tan así. En el plano al final estamos todos en casi que en igualdad de condiciones porque finalmente pues el tamaño de nuestros problemas depende mucho del tamaño del empleador que estemos hablando y de las obligaciones o del tamaño de las obligaciones que este empleador tenga. Entonces al final estamos todos en un escenario muy similar. Atendiendo las recomendaciones que ha hecho el ministerio a través de la circular C021, de la circular 021, perdón, la mayoría de empleadores por lo que ha optado es por dar periodos de vacaciones. Pues en este momento hay mucha gente en vacaciones, causadas o anticipadas, esperando a que llegue la fecha del 13. Algunas empresas han optado por de una vez suspender los contratos de trabajo. Obviamente, ellos han tenido que hacer una evaluación concienzuda si efectivamente para ellos, porque eso también es algo que hay que tener en cuenta, si para esa empresa o para ese empleador se configura esa causa de fuerza mayor o caso fortuito. Y a partir de eso, han tomado la iniciativa y lo han hecho. Ahí les recuerdo una cosa o les aclaro una cosa que de pronto no mencioné, es que cuando yo invoco la causa de fuerza mayor o caso fortuito como causal de suspensión del contrato de trabajo, si bien no necesita autorización por parte del ministerio, sí le tengo que notificar. Entonces, ojo con esa parte del procedimiento porque de no hacerlo podríamos incurrir ahí en una incorrección que podría pasarnos factura. Entonces, algunas empresas ya han optado por las suspensiones, muchas de esas empresas han tenido que afrontar acciones de tutela por la toma de esas decisiones y muy posiblemente más adelante van a tener que afrontar acciones judiciales. Vuelvo y le repito, acá lo importante es que estemos actuando bajo lo que la ley nos permite y estemos utilizando la legislación laboral de forma adecuada. Si eso es así, yo podría decirles que podemos tener cierto margen de tranquilidad para poder ejercer este tipo de acciones. Muchas empresas también ya en este punto han optado por hablar con sus trabajadores e invitarlos, ojo con esto, invitarlos, ¿cierto?, de forma abierta a revisar los contratos de trabajo. Hay una gran diferencia entre invitar a un trabajador a revisar el contrato y coger a un trabajador y decirle, usted o firma estas nuevas condiciones, ¿cierto?, o se acoge estas nuevas condiciones, o yo le termino el contrato de trabajo. O su futuro en la empresa no va a ser muy extenso. Entonces, esa es la práctica en la que no podemos caer. Si finalmente nosotros invitamos a nuestros trabajadores a que se pongan la mano en la conciencia y nos digan, venga, ayuden a la empresa, resignen una parte de sus ingresos, o modifiquemos la extensión de la jornada para que los ingresos se modifiquen con ella, porque finalmente
pasado estos primeros días no vamos a tener la forma de reactivar nuestra operación como siempre había sido, y el trabajador de forma voluntaria accede, está dispuesto a hacerlo, podemos utilizar la herramienta porque, como ya les dije, es totalmente válida. Y finalmente tenemos muchas empresas que han utilizado una mezcla de estas circunstancias. ¿Por qué? Porque la suspensión del contrato de trabajo se da con respecto a cada contrato, a cada trabajador. Entonces, algunas dentro de su operación tienen puntos o partes de la organización, los cuales ha sido necesaria la suspensión, tienen otras partes donde tienen gente todavía operando desde sus casas, o tienen otras partes donde tienen personas de vacaciones, porque digamos que de alguna forma debe empezar a alternar la operación de las personas con otras que en ese momento están operando. Entonces, más o menos ese es el panorama, eso es lo que tenemos. Veo que están disparando muchas preguntas. Entonces, Estela, te pido que empecemos a revisar las preguntas y empecemos a absolver las dudas que tienen las personas que están participando en el panel. Profesor, bueno, iniciamos entonces nuestra ronda de preguntas. Como les contó el profesor, tenemos bastantes preguntas. Aquí tenemos una que queremos formularle y dice, bueno, si tenemos empleados mayores de 70 años de edad, ¿pueden ir a licencia no remunerada o similar de manera obligatoria, teniendo en cuenta el decreto del gobierno para las personas mayores de 70 años? Ok, entonces aquí estamos preguntando, tenemos empleados mayores de 70 años. Digamos que de forma abierta, ¿cuáles son mis opciones? Como les decía hace un ratico, cuando quiere determinar qué es la fuerza mayor, se tiene que ir al Código Civil. El Código Civil, el artículo 64, nos habla específicamente como una de las causas de fuerza mayor de los actos de autoridad. Entonces tenemos un decreto, una norma, emitida por el presidente de la República que nos dice las personas mayores de 70 años tendrán que mantenerse en confinamiento hasta que esto se supere. Nos dio unas fechas, pero prácticamente nos están diciendo que es hasta que esto se supere, porque son personas que están en un mayor riesgo. ¿Yo eventualmente podría entrar a suspender esos contratos de trabajo? La respuesta es sí. De cara a ese contrato de trabajo de esa persona mayor de 50 años, tenemos una causa o una causal que nos da lugar a la ocurrencia de fuerza mayor y por lo tanto causa de suspensión del contrato de trabajo. Entonces yo podría unilateralmente declarar esa suspensión y comunicársela al Ministerio del Trabajo tal como me lo ordena la ley. Ahora, si yo eventualmente pudiera hablar con ese trabajador, ¿cierto? Y decirle, mire, esta es su situación, ayúdele a la empresa, ¿usted qué opina? ¿Considera que puede solicitar una licencia o no? Hágalo de forma libre y espontánea y el trabajador accede, teniendo en cuenta pues toda la situación, también sería una vía válida. O incluso sería una vía válida agotar las vacaciones que el trabajador. Si tenemos un trabajador y la fortuna de que tenga un gran pasivo vacacional y podemos empezar a agotarlo, esa es una opción. Como les dije ahorita, el decreto 488 nos dijo que podemos preavisarle con un día de anticipación. Entonces, podríamos decirle hoy a su trabajador, mire, usted sale a vacaciones el día de mañana, váyase de vacaciones y nos vemos cuando esto termine. Hasta cuando se vayan las vacaciones. Entonces, esas son las posibilidades que tendría con un trabajador mayor de 70 años, que en determinado punto terminan siendo las mismas posibilidades que voy a tener con otros trabajadores. Por la misma línea, tengo una pregunta. Sí, estamos. Sí, te escucho. Nos preguntan, si me escuchas, bueno. Un empleado con menos de 10 meses para su pensión, ¿puede ser cancelado su contrato? Perdón, ¿un empleado con qué? No te escuché bien. Con menos de 10 meses para su pensión, que sí puede cancelarse el contrato. Ok, aquí ya nos estamos metiendo en otro terreno que también obviamente pues tiene impacto en este punto y es los fueros de prepensión. ¿Qué es el fuero de prepensión? Cuando hablamos de fuero de prepensión nos hacemos referencia a aquellas personas que están dentro de los 3 años previos a obtener su pensión. Ojo con eso porque esto hay que entenderlo bien en la forma en la que la Corte Constitucional ha entendido. Y es que aquí hay dos requisitos. Si nosotros estamos en el régimen de prima media, que es el público, el que administra Colpensiones, hay dos cosas con las que debemos cumplir para poder pensionar. Una es tener 1.300 y dos, entonces lo que nos dice el tema de la prepensión es si usted está dentro de los 3 años previos a obtener su pensión, a usted no le pueden terminar el contrato de trabajo porque usted tiene una protección especial.
Pero esos 3 años previos hay que entenderlos en el contexto de las semanas, no de la edad. Porque lo que ha hecho la Corte es que el verdadero requisito para pensionarse son las semanas cotizadas. La edad es simplemente el momento a partir del cual vas a empezar a recibir tu asignación pensional. Entonces, en la pregunta que me hacen dice, tengo una persona que le faltan 10 meses. Ahí yo contrapregunto para que poder de pronto aclarar la inquietud. La pregunta es, ¿le faltan 10 meses para cumplir la edad o le faltan 10 meses para cumplir las 1.300 semanas? Si le faltan 10 meses para cumplir la edad y ya tiene las semanas, no hay prepensión. No hay fuero, no hay protección. Si lo que le faltan son 10 meses, que vienen siendo más o menos 3 semanas, para completar las 1.300, en ese caso sí estaríamos frente a un prepensionado y no sería posible dar por terminado el contrato de trabajo. Entonces, ojo con eso, porque eso hay que tenerlo claro para poder establecer cuándo hay y cuándo no hay prepensión. Ahora, si trasladamos esto al régimen de ahorro individual, el régimen de ahorro individual, en principio no hablamos de semanas, sino que hablamos de capital. Entonces, como estamos hablando de capital, lo que tenemos que ver es si esa persona dentro de los 3 años siguientes, con el promedio de ingresos que tiene hoy en día, va a alcanzar el capital necesario para poder pensionarse. Y si estamos hablando de una persona que ya tiene 1.150 semanas cotizadas, eventualmente esa persona podría acceder a la garantía de pensión mínima. Entonces, también lo podemos ver desde ese punto. Si tengo un trabajador de régimen individual, fondos privados, protección, el que sea, y ya tiene 1.150, tiene hecho una cosa que se llama garantía de pensión mínima y podría hacer la pensión. Aún todavía no tenga el capital. También nos preguntan qué sucede cuando es un fuero de salud. Por ejemplo, ¿puedo suspender el contrato laboral de una persona que tiene estabilidad laboral reforzada? Ok, en el caso de los fondos de salud, las restricciones que nos genera la jurisprudencia y la ley frente a las personas que están enfermas o que tienen algún tipo de pérdida de capacidad laboral calificada o que tienen algún tipo de restricción o recomendación médica, van en el plano de la terminación del contrato de trabajo. No tenemos jurisprudencia que nos hable de situaciones particulares como la suspensión, y pues al no tener un desarrollo sobre el tema, bajo este escenario podría darse la suspensión del contrato. No veo una causa para que haya una distinción. Ahora, ojo con esto, no es posible que un juez de tutela sí la vea, caso en el cual pues tendremos que hacer una buena defensa de la posición de la empresa y de la situación que da lugar a la suspensión del contrato de trabajo. Pero en principio no tiene una regulación diferente a la de cualquier trabajador normal. Preguntan con respecto a los beneficios convencionales de alcance económico que puedan tener los empleados, ¿el ministerio puede autorizar que se suspenda para apoyar a los empresarios el contrato? Estamos hablando de beneficios convencionales, ¿cierto? Sí, señor. A ver, con los beneficios convencionales, pues los empleadores estamos obligados a dar cumplimiento estricto a la Convención Colectiva de Trabajo. Es una obligación que tenemos. Sin embargo, al igual que en el caso de los contratos de trabajo, hay una norma que nos permite eventualmente realizar la revisión de la suspensión. Aquí estoy, así como podemos sentarnos con el trabajador y pactar una modificación en el contrato de trabajo, también podemos sentarnos y pactar una modificación en la convención. La norma a la que hago alusión es el artículo 480 del Código Sustantivo del Trabajo. Dice: las convenciones colectivas son revisables cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. Cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la revisión fundada de tales alteraciones, corresponde a la justicia del trabajo decidir sobre ellas, y entre tanto, estas convenciones siguen en todo su vigor. Si ustedes ven, la redacción es prácticamente idéntica a la del artículo 50. Entonces tenemos que hay una herramienta para modificar condiciones individuales con los trabajadores, que es el artículo 50, que se llama revisión del código, y otra herramienta para revisar condiciones de las relaciones colectivas, que es el artículo 480 del código, que también se llama revisión. Y todo dependerá de lo que las partes puedan llegar a establecer. Preguntan, ¿qué podemos hacer con los aprendices del SENA y eventuales renovaciones o inicios de práctica
si no es posible trabajar de forma remota? Con los aprendices del SENA, el SENA expidió una circular, no la tengo a la mano la referencia, pero el SENA expidió una circular, la voy a ir buscando a ver y les doy la referencia a todos, en la que, en resumen, lo que nos dijo es, los aprendices van a tener que correr la misma suerte que corra la empresa. ¿Eso qué quiere decir? Si yo tengo una empresa que está dentro de aquellas que pueden seguir operando, mantengo mi actividad, como pasa con de algunos sectores en particular que están dentro de las 34 causales que están por fuera de la restricción, yo podría tener a mis aprendices funcionando o a mis aprendices ejecutando su proceso de aprendizaje práctico al interior de la empresa. Si no soy una de esas empresas y además el aprendiz no puede hacer trabajo remoto, lo que procede, según la misma normatividad del SENA, según la circular 015 del año 2003, es la suspensión de los contratos de trabajo, perdón, de los contratos de aprendizaje, perdón, ahí con la impropiedad. Lo que corresponde en ese caso es suspender los contratos de aprendizaje. Entonces yo en ese caso, por merecer de la ley, por existir fuerza mayor, que es la misma causa dentro de esta regulación del SENA, suspendo el contrato de aprendizaje con el aprendiz y en la plataforma manifiesto esa circunstancia. Ya con eso queda la suspensión y digamos que queda interrumpido el proceso de aprendizaje hasta tanto se supere la situación y pueda darse continuidad al proceso. Bueno, aquí nos cuentan un caso puntual de un contratista. Entonces, es un contratista que tiene un contrato de prestación de servicio que le pagan solamente cuando puede ejecutar su labor. En ese momento no ha podido ejecutarla y no sabe qué hacer con los operarios que no tienen vacaciones causadas y tampoco anticipadas porque los contratos terminan el 30 de abril y el 30 de junio. ¿Qué puede hacer en ese caso? A ver, entiendo la pregunta. Estamos hablando de una empresa contratista que tiene un personal, unos empleados, no tiene vacaciones causadas. Los contratos están terminando en el mes de abril y junio de este año. ¿Entendí bien, Estela? Sí, señor. Y Okay. les pagan solo por hora labor, por el trabajo ejecutado. Ok, bueno. ¿Qué pasa con estos trabajadores del contratista? Aquí, digamos que las empresas también tenemos un factor de riesgo y es que la misma naturaleza estaríamos dentro de una situación que nos genera a nosotros responsabilidad de empleadores, ¿cierto? Como contratantes, perdón. Entonces, si estamos en esa situación, pues también nos preocupa en gran medida qué va a pasar con los contratistas y con los empleados de ellos. Puede que un contratista no tenga sus trabajadores, o que sus trabajadores no tengan suficientes vacaciones causadas, pero las anticipadas sí las puede generar. Y eventualmente, como les digo, tener ese retorno. Ahora, si la expectativa de finalización del contrato de trabajo es relativamente corta y ese retorno de pronto nunca se va a dar, podríamos acudir a una práctica que, ojo con esto, puede ser discutible a este punto, y es solicitarle eventualmente al trabajador que autorice que en caso de que esas vacaciones no se causen, se dé la deducción de los valores causados por esas vacaciones. Vuelvo y les digo que esto puede ser discutible porque existe jurisprudencia, o en algún momento salió jurisprudencia de la Corte por allá en el año 65, 69, donde nos habla de una restricción para poder pedirle al trabajador la compensación o evolución de esos tiempos. Ahora, si el contratista no tiene otro tipo de opciones, más allá de esto, pues las que ya hemos hablado, las ordinarias, las normales. Nosotros como contratante deberíamos sugerirle a nuestro contratista o indicarle o tratar de que él llegue a la conclusión de lo que debe optar es por la suspensión de los contratos de trabajo o por alguna de las otras de las medidas que hemos hablado para poder paliar la crisis. Más allá de eso no tiene ninguna acción diferente. Y vuelvo y les digo, hay que ser muy cuidadosos porque como contratantes podemos ser solidariamente responsables de las obligaciones de ese contratista. Entonces tenemos que verificar qué están haciendo nuestros contratistas. Perfecto. Nos preguntan también, ¿qué pasa con los trabajadores que por miedo al contagio se niegan a presentarse a trabajar? ¿Cómo podemos manejar esta situación? Esta es una situación bien compleja porque el marco legal que tenemos, digamos que el miedo no es una causa para poder o para que el trabajador pueda dejar de ejecutar las funciones por las cuales fue contratado,
si como empresa somos una de las que podemos seguir funcionando. Entonces, ahí tenemos las acciones ordinarias que tenemos frente a cualquier trabajador que incumpla con sus obligaciones laborales. Podría ser discutible el asunto, podría que alguien diga que en este caso el tema es un tema insuperable, que es un tema de salud pública y todo lo que queramos, eso puede que sea cierto, pero en el momento tenemos a una persona que está obligada a cumplir con unas obligaciones de carácter laboral frente a una empresa que está funcionando, que requiere que ese trabajador se presente a laborar. Ahora, si tenemos la posibilidad de un manejo excepcional a esto, este es el punto donde le podemos decir a un trabajador, mire, si usted de verdad no quiere venir, si es tan compleja la situación que no puede venir a ejecutar el contrato de trabajo, pide una licencia, yo con todo el gusto se la acepto, se la otorgo y se queda en su casa mientras dura esta situación. Nos preguntan, para usar la causal de fuerza mayor o caso fortuito, ¿se debe contar con la autorización de un juez laboral? No, para utilizar la causal primera del artículo 51 del Código Sustantivo del Trabajo, que es la que habla de fuerza mayor o caso fortuito, no se requiere autorización de absolutamente nadie. Yo lo único que requiero es notificar al Ministerio del Trabajo, porque la ley me obliga a hacerlo, ¿cierto? Y lo que sí podría pasar es que eventualmente, si un trabajador intercede o interpone una acción en contra de la empresa, alegando que esa suspensión del contrato fue irregular, porque no existía la fuerza mayor, no existía la causal que daba esa fuerza mayor, ahí es donde un juez puede entrar a revisar la situación, a fin de determinar si en efecto existía o no la fuerza mayor. Si el juez encuentra que sí existía, pues no va a pasar absolutamente nada. Si el juez encuentra que por el contrario no había lugar a tal suspensión, pues entenderá que el contrato no se suspendió y y el empleador tendrá que pagar los salarios que se hayan causado durante ese periodo. Nos preguntan, cuando llego a un acuerdo con el trabajador para reducir el salario y la jornada, ¿sobre qué base debo realizar el aporte a salud y pensión? Cuando llego a un acuerdo con el trabajador para reducir salario y jornada, ¿cuál es mi base de cotización al sistema de seguridad social? Pues el salario al que llegue en ese momento. Ojo ahí con un punto particular, y es que yo tengo un piso. La cotización mínima dentro del sistema de seguridad social hoy en día para un trabajador normal es el salario mínimo legal. Entonces, yo tengo que tener en cuenta qué parte estoy. Digamos que yo tengo un trabajador que se gana hoy 1.000.000 de pesos. Aquí está la línea del salario mínimo, ¿cierto? Y llego al acuerdo para reducir su jornada a la mitad y por lo tanto su salario a la mitad. Si bien la remuneración baja de esa línea, la cotización se mantiene en esa línea. Ahora, si yo tengo un trabajador que se gana 2.000.000 de pesos, y aquí está la cotización, y ahora le voy a pagar la mitad porque va a trabajar la mitad de la jornada, pues la mitad es 1.000.000 de pesos, yo pago la cotización de 1.000.000 de pesos. Me mantengo en la misma línea de salario. Entonces, ahí la única previsión que tienen que tener en cuenta es que la cotización mínima en Colombia es el salario mínimo legal mensual vigente, así que mi cotización siempre deberá ser con base en ese valor mínimo. Nos preguntan, teniendo en cuenta que el término en que dure la contingencia es incierto, ¿cómo puedo garantizar que las condiciones de trabajo modificadas vuelvan a ser como eran inicialmente pactadas en el contrato? Y lo preguntan como trabajador, no desde el rol de empleado. Ok, eso es algo que hay que pactar y es algo que tiene que estar en los acuerdos. Hay que verlo no solamente como trabajador, sino también como empleador. Realmente, la revisión del contrato de trabajo obedece a unas causas específicas. Y para yo mantener la armonía de mi actuación y la legalidad de la misma, pues, entonces, si a mí me lo pregunta un trabajador, la recomendación es, cuando usted vaya a firmar ese documento, también empleador, cuando vayan a determinar este documento cuáles son los cambios que se van a realizar, debe quedar claramente o bien una fecha aproximada, lo cual es complejo, porque como dicen en la pregunta, esto es indeterminado, no sabemos cuándo va a durar. O si no, pues la manifestación expresa que una vez las condiciones económicas vuelvan a la normalidad, o por lo menos se empiecen a orientarse para la empresa, vuelva a ser normal, o por lo menos la habitual, en ese momento se genera nuevamente la revisión para poder restablecer las condiciones que existían antes. Preguntan, ¿podemos aplicar simultáneamente la licencia no remunerada
reducción de la jornada a un mismo trabajador? Licencia no remunerada, reducción de la jornada. O sea, lo que estamos haciendo referencia es a que si yo puedo reducir la jornada, acordar eso con el trabajador y después ya teniendo las condiciones del contrato modificadas, suspender el contrato, legalmente es posible. Legalmente es posible, no hay una causa o una razón para que yo no lo pueda llegar a hacer. La ley me lo permite, entonces sí lo podría hacer. Preguntaban sobre el auxilio de transporte, sobre aspectos también como la dotación. ¿Qué sucede en esos casos? ¿Se siguen entregando? A ver, ahí hay que entender cuál es la finalidad de estas prestaciones. Cuando hablamos de auxilio de transporte, la finalidad del auxilio es que el trabajador que devenga menos de hasta 2 salarios mínimos, perdón, no menos, sino hasta 2 salarios mínimos, pueda desplazarse de su casa al trabajo, trabajo a su casa. Esa es la finalidad del auxilio de transporte. Si tenemos en este momento a los trabajadores confinados en su casa, no pueden salir, no pueden desplazarse, no necesito pagar el auxilio porque la finalidad no se da. Entonces, en este caso no habría lugar al pago del auxilio. Ahora, si por el contrario soy una de esas empresas que puede seguir laborando y el trabajador sigue desplazándose, casa, trabajo, trabajo, casa, tengo que seguir pagando el auxilio. Cuando veo el tema de la dotación, que también aplica para trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos legales, digamos que la previsión es la misma. En este momento tengo unas fechas y tengo que cumplir con unas obligaciones. ¿Cómo le entrego esa dotación al trabajador? Si lo tengo en su casa, el trabajador no está ejecutando sus funciones. Considero yo que podría en este punto yo incluso aplazar la entrega de dotación porque materialmente no es requerida. El trabajador no está ejecutando sus funciones. Es como cuando yo tengo un trabajador que lleva un año entero capacitado y está en su casa y estoy en la imposibilidad de que él ejecute sus funciones. Pues la dotación no tiene ninguna finalidad. La dotación no es ropa para que el trabajador esté en la casa. La dotación es ropa para que ejecute de forma adecuada sus funciones. Entonces, pues, vestido y calzado de labor. Entonces, yo en ese caso lo que voy a hacer es mantener esa dotación pendiente para cuando se supere la situación, cumplir con mi obligación de entregarla acorde a los periodos que tiene la ley. Aló. Listo. Bueno, nos preguntan si suscribí un acuerdo para disminuir el salario, lo pregunta un empleado, y luego la empresa termina el contrato y me liquida, pero lo hace sobre el salario reducido, ¿es legal? Suspendió un acuerdo para reducir el contrato y posteriormente hay una terminación del contrato. Sí, sí podría ser legal. La base para liquidar, bueno, ahí viene también un tema que puede ser objeto de discusión. ¿Cuál es la base para determinar el valor de la indemnización por terminación de mi contrato? La ley habla del salario del trabajador. Cuando habla del salario del trabajador, puede entenderse que es el salario que estaba devengando al momento de darse la terminación. Entonces, bajo eso, bajo esa premisa, yo podría terminar el contrato, o más bien se podría terminar el contrato, y podría recibir su indemnización con base en ese valor. Ahora, otra posición para analizar esto es aquella en la que entendemos que podríamos hablar de un promedio para efectos de la indemnización. Entonces, en ese caso, pues igual habría una afectación porque el salario ha bajado, pero hablaríamos ya de un promedio y no del último valor. En ambos casos habría una afectación y sí, esa afectación es legal porque finalmente ese es el salario. Nos preguntan aquí, ¿puedo acordar una licencia no remunerada con el trabajador y darle adicional un auxilio de aislamiento que sea como una especie de porcentaje de su salario y que le ayude a subsistir? ¿Es legal? ¿Se puede hacer? ¿Puedo que, perdón, no te di la primera parte? ¿Puedo acordar una licencia no remunerada? ¿Me puedes repetir la primera? Sí, sí, sí. Listo. Entonces preguntan, ¿puedo acordar una licencia no remunerada con el trabajador y darle un auxilio de aislamiento que sea un porcentaje del salario y que le ayude a subsistir? ¿Se puede? Sí, es válido, podría ser remunerada o incluso podría estar en una causal de suspensión por fuerza mayor y generar un auxilio de carácter no salarial precisamente por el aislamiento, o no sé, o por la pandemia, o el nombre que podamos poner.
Recordemos que para que un pago no salarial pues tenga tal característica, tenga tal cualidad, debe estar desconectado del ejercicio de las labores. O sea, debe ser un pago que se genera sin estar ligado al efectivo cumplimiento de las labores del trabajador. Y en este caso pues cumpliríamos con los requisitos. Lo que dice la ley es, si usted cumple con esos requisitos, puede hacer un pago de carácter no salarial. Yo podría dar un auxilio equivalente a una parte determinada del salario para solventar las necesidades del trabajador durante el periodo de suspensión del contrato. Válido. Perfecto, nos llega otra pregunta y nos dicen, ¿puedo despedir a un trabajador porque no tiene las herramientas tecnológicas para desarrollar este trabajo en su casa? No, no, y con ese punto tenemos que ser cuidadosos. Los trabajadores que están desarrollando su trabajo en casa no están estrictamente dentro de lo que la ley determina como teletrabajo. Ojo con eso. El teletrabajo tiene unas condiciones particulares. Aquí estamos hablando más de un tema de trabajo en casa o trabajo remoto, que es de lo que habla el Ministerio, y la posibilidad de que se ejecuten, digamos que temporalmente, esas funciones desde el lugar de trabajo. Sin embargo, el mismo Código Sustantivo del Trabajo nos dice que es obligación del empleador proveer al trabajador las herramientas que éste necesita para cumplir con sus labores. En este escenario, en el momento en el que nos encontramos, pues lo que hemos es acudido a nuestros trabajadores para que ellos nos ayuden utilizando sus herramientas temporalmente para poder cumplir con esas actividades de trabajo en casa. Pero si un trabajador no tiene la posibilidad, físicamente no la tiene, porque esas herramientas no están disponibles, el empleador debería poder. Entonces yo no podría utilizar eso como una justa causa o como un incumplimiento de parte del trabajador para eventualmente terminar su contrato. Podría ser. Preguntan si una empresa envió a sus empleados a licencia no remunerada, ¿puede durante este tiempo notificar fecha de terminación de un contrato? Legalmente sí, sí podría hacerlo. La ley tendría que comunicar al trabajador pues que esa suspensión finalizó, la finalización de la suspensión del contrato y eventualmente finalizarlo. No tengo una restricción. Preguntan qué tan viable sería finalizar los contratos de varias personas sin que se llegue a configurar el porcentaje de despidos colectivos por mutuo acuerdo. ¿Podría afirmarse que hubo un vicio debido a la situación de pandemia en la que nos encontramos en este momento? Depende. A ver, una opción que también tengo para la terminación de los contratos es llegar a acuerdos con los trabajadores. Es muy oportuna la pregunta, porque en ese escenario no estaríamos hablando de un despido o de una finalización bilateral, sino de un acuerdo entre las partes para dar por finalizado el contrato. Normalmente esto se acompaña para dar cierto blindaje con la suscripción de un contrato de transacción o la realización de una conciliación, ¿cierto? Que nos evite o que blinde a este acuerdo de la posibilidad de que hayan eventuales reclamaciones. Si yo me siento con mis trabajadores y puedo llegar a un acuerdo para la terminación del contrato en la que, pues ya por práctica les digo que debe haber un recurso económico importante de por medio, podría terminar esos contratos. El tema de la forma en la que el trabajador manifestó su voluntad, pues opera como en cualquier otra situación. Si es posible que el trabajador pruebe que yo actué ejecutando coerción sobre él o forzándolo a suscribir el acuerdo, pues claramente va a estar viciado. Si yo puedo demostrar, o si el trabajador no es capaz de demostrar eso, yo por el contrario puedo demostrar que en efecto el consentimiento fue dado de forma libre, espontánea, no tendría ningún inconveniente. Aquí nos exponen un caso. ¿Qué sucede si tengo un médico domiciliario y este se contagia de COVID-19? ¿Se entiende como enfermedad de origen laboral y se le debe generar el pago de incapacidad? Tengo una persona que en desarrollo de sus funciones y con ocasión a estas contrae una enfermedad. A ver, lo primero que digo es que tenemos que empezar a ver a partir de esto qué van a decir las ARLs. Pero si nos vamos a las reglas que utilizamos para determinar qué es una enfermedad laboral, digamos que esto cumple con los presupuestos. Es una enfermedad que en este caso se causa con ocasión de la labor que desarrolla la persona en ejercicio de sus funciones. Entonces, a mi juicio, sí sería un asunto de origen laboral y obviamente pues habría que pagar las incapacidades y la ARL tendría que hacer ese pago al 100% como corresponde a las ARLs cuando el origen es laboral.
vuelvo y le repito, tenemos que ver un poquito qué nos pasa en la práctica, cómo van a empezar a manejarse estas situaciones por parte de la ARL y cómo va a empezar esa discusión eventualmente entre EPS y ARL para determinar el origen. Pero a mi juicio, sí sería laboral. Bueno, y tenemos esta pregunta, que sería la última de la ronda de preguntas, y es, ¿qué pasa con los trabajadores que se encontraban de vacaciones fuera del país y no lograron ingresar a Colombia antes del cierre de fronteras? ¿Qué se debe hacer con este trabajador? ¿Es una causa justa de terminación de contrato? Pues a ver, tenemos un hecho de fuerza mayor que impide que el trabajador concurra al cumplimiento del contrato. A mi juicio, la solución adecuada, siempre que yo no pueda llegar a algún tipo de arreglo con el trabajador, es la suspensión del contrato. No considero que haya una causa de terminación del contrato porque finalmente es un hecho que el trabajador no puede resistir, es un hecho insuperable, no es, entre comillas, culpa del trabajador la situación, pero sí veo que podría manifestarse de forma notoria una suspensión del contrato de trabajo por fuerza mayor, la imposibilidad de cumplir con él. Ahora, cuando les decía siempre que no pueda llegar a algún acuerdo con el trabajador, es que tengo las demás herramientas disponibles, ¿no? Puedo hablar con el trabajador y decirle, listo, usted está en el fin del mundo, desde allá ejecuta remotamente sus actividades o pidamos una licencia o optemos por un periodo de vacaciones adicional, si es causadas o con otra. Perfecto, profesor. Muchas gracias por responder estas preguntas. Quedaron varias pendientes, pero bueno, digamos que hemos culminado con varias. Intentamos agrupar muchas de ellas. Así que queremos agradecerle a los participantes por su participación activa y al profesor por el espacio. Muchas gracias a todos por participar. Muchísimas preguntas. Esperamos en una próxima oportunidad poder tener un poco de información. Estela, muchas gracias. Perfecto, profesor. Bueno, les acabamos de compartir a través de nuestro chat un enlace porque queremos invitarlos a participar en un ciclo de webinars que hemos organizado, webinars como esta que acabamos de tener el día de hoy, con distintas temáticas. Por ejemplo, tenemos la próxima semana una webinar súper interesante de astrofotografía de cielo profundo, astrofotografía de cielo profundo. Se va a realizar el martes 7 de abril a las 6:30 de la tarde, así que esperamos poder contar con su asistencia a esta actividad. También tendremos una la semana siguiente, el jueves 16 de abril, sobre reinventar la relación que tenemos con los espacios en esta coyuntura. Muy importante eso en este momento. También les vamos a compartir por chat, antes de que se vayan de esta sesión, una encuesta, porque para nosotros es muy importante que nos cuenten cómo fue su experiencia en esta actividad para poder mejorarla y pues poder seguir realizándola con todo lo que es necesario para hacer. Esperamos que esta actividad haya sido provechosa para todos ustedes en esta coyuntura tan especial. Antes de salir del evento les recordamos responder la encuesta y bueno, nos vemos en la próxima charla. Muchas gracias por su participación. Que tengan una feliz tarde.